Bienvenidos a Relatos del Abismo, Ecos del Caos. Prepárate para un viaje a las profundidades del terror cósmico, donde la ciencia y la superstición chocan en las colinas de Vermont. Esta es la historia del que susurra en la oscuridad, una de las pesadillas más inquietantes de H.P. Lovecraft. Todo comienza con Albert Wilmarth, un profesor de literatura de la prestigiosa Universidad Miskatonic. Como hombre de ciencia, Wilmarth es escéptico por naturaleza. Cuando las noticias se llenan de informes sobre inundaciones catastróficas en Vermont, arrastrando cadáveres de formas extrañas y grotescas, él simplemente lo atribuye a la histeria rural. Los rumores hablan de criaturas aladas de formas humanoides, vistas sobrevolando los bosques. Para Wilmarth, no son más que leyendas locales, folclore magnificado por el miedo. Decide escribir varios artículos para desmentir estas historias, argumentando que son meras supersticiones. Sin embargo, su escepticismo público llama la atención de alguien que vive en el corazón mismo del misterio, un hombre llamado Henry Eckley. Eckley, un erudito solitario que vive en una granja aislada en las colinas de Vermont, le escribe a Wilmarth. Su primera carta es una bomba. No solo las historias son ciertas, sino que la verdad es mucho más aterradora de lo que cualquiera podría imaginar. Eckley afirma que estas criaturas no son fantasmas ni demonios, sino seres extraterrestres que han establecido una base en las montañas. Los llama los Migo, una antigua raza de hongos crustáceos del planeta Yugoth, que nosotros conocemos como Plutón. Los describe con un detalle escalofriante: cuerpos rosados, segmentados, con grandes alas membranosas y una cabeza cubierta de antenas que vibran al comunicarse con un zumbido. Un susurro que hiela la sangre. Según Eckley, los Migo son mineros cósmicos, extrayendo minerales raros de la Tierra. Pero su interés no es solo geológico. Están fascinados por la mente humana. Eckley no se limita a las palabras. Le envía a Wilmarth pruebas que sacuden sus convicciones. Fotografías borrosas de huellas imposibles. Y lo más perturbador, un cilindro metálico que contiene una grabación en cera de sus voces. Un coro de susurros inhumanos que parecen imitar un ritual oscuro. Wilmarth, el escéptico, comienza a dudar. La correspondencia se vuelve cada vez más desesperada. Eckley relata un asedio en su propia granja. Los Migo lo quieren. Desean capturarlo para sus propios fines incomprensibles. Describe noches de terror puro con los susurros rodeando su casa, el sonido de sus perros de guardia siendo masacrados en la oscuridad. Sus cartas son un testamento del miedo absoluto, la crónica de un hombre al borde del colapso, atrapado por una amenaza de otro mundo. Teme que lo arrastren al vacío del espacio a Yugoth. Wilmarth leía cada palabra con una mezcla de horror y fascinación. La tensión es insoportable. Pero entonces de repente todo cambia. El tono de las cartas de Eckley da un giro de 180 grados. Se vuelve calmado, casi sereno. Le dice a Wilmarth que estaba equivocado, que los Migo no son monstruos, sino seres pacíficos y sabios, exploradores del conocimiento. Afirma haber establecido una comunicación amistosa con ellos y lo invita a su granja. Quiere mostrarle a Wilmarth la verdad, revelarle un descubrimiento que cambiará la humanidad para siempre. Este cambio es tan abrupto, tan antinatural, que Wilmarth, aunque sospecha, no puede resistir la tentación. Debe saber qué ha pasado. Intrigado y alarmado por el repentino cambio en Eckley, Wilmarth decide aceptar la invitación. Viaja en tren y luego en coche hasta la remota y siniestra granja de Vermont. Al llegar, encuentra a Henry Eckley sentado en una silla de mimbre, en una habitación oscura. Está cubierto de pies a cabeza con una bata gruesa y un chal, y su rostro está extrañamente envuelto, dejando solo sus ojos visibles en la penumbra. Lo más extraño es su voz. Eckley ya no habla, se comunica en un susurro débil,
monótono y casi mecánico. Un hilo de voz que parece salir de la nada. Explica que está débil por sus recientes experiencias y que la luz le molesta. Durante horas, el susurrante Akeley le cuenta a Wilmarth las maravillas de los Migo. Le habla de su tecnología, de viajes interestelares y sobre todo de su más grande logro: la capacidad de extraer un cerebro humano intacto y colocarlo en un cilindro metálico especial. Dentro de este contenedor, el cerebro puede seguir viviendo, percibiendo y pensando, conectado a dispositivos que le permiten ver, oír y hablar. De esta forma, una mente puede viajar por el cosmos, libre de las limitaciones de un cuerpo frágil. Akeley, con su voz susurrante, le confiesa a Wilmarth que ha aceptado someterse a este procedimiento. Anhela viajar a Yugoth y más allá. Para demostrar que no miente, le muestra uno de los cilindros. En su interior, flotando en un líquido translúcido, Wilmarth ve un cerebro humano. Akeley le dice que pertenece a un hombre que voluntariamente hizo el viaje y que a veces se comunica con él. La visión es grotesca, pero la lógica de Akeley es extrañamente persuasiva. Esa noche Wilmarth intenta dormir, pero la casa está llena de ruidos inquietantes. Desde el exterior, escucha el zumbido de los Migo, un coro de susurros que parecen discutir entre ellos en su lenguaje alienígena. El miedo se apodera de Elan, se levanta y, a la luz de la luna que se filtra por la ventana, su mirada se posa en la silla vacía donde Akeley había estado sentado. La bata y el chal están allí, arrugados, como si su dueño se hubiera desvanecido. Entonces, Wilmarth ve algo que congela su alma. En el suelo, junto a la silla, yacen un par de manos falsas y una máscara facial de látex increíblemente realista. La máscara es el rostro de Henry Akeley. El horror lo inunda, se da cuenta de la verdad. La figura en la silla nunca fue Akeley. La bata, las manos falsas, la máscara habían sido usadas por uno de los Migo para disfrazarse. La voz susurrante y mecánica no era la de un hombre enfermo, era un dispositivo de audio, manipulado por la criatura. El verdadero Akeley ya no estaba en la casa su cerebro. Su cerebro estaba en el cilindro que le habían mostrado horas antes. Había estado conversando con una abominación disfrazada, una criatura de otro planeta que llevaba la piel de su amigo como un disfraz. El pánico lo consume. No sabe cuántos de ellos hay en la casa, cuántos se esconden en las sombras, susurrando. Solo sabe que tiene que escapar. Presa de un terror absoluto, Wilmarth huye de la granja. Corre sin mirar atrás, con los susurros de los Migo persiguiéndolo en la oscuridad. Roba el coche de Akeley y conduce a toda velocidad, abandonando todas sus pertenencias, sin importarle nada más que poner la mayor distancia posible entre él y ese lugar maldito. Logra escapar, pero la experiencia lo deja destrozado, sufriendo un colapso nervioso del que nunca se recuperará por completo. La historia termina con la escalofriante comprensión de Wilmarth. Los Migo siguen ahí fuera, operando en secreto en las colinas de la Tierra. Continúan sus experimentos, extrayendo cerebros humanos para sus viajes cósmicos. La identidad física, nuestro cuerpo, es inútil frente a una tecnología tan avanzada y alienígena. Somos meros especímenes para ellos. El verdadero horror no es solo el monstruo, sino la idea de que nuestra mente, nuestra conciencia, puede ser separada de nuestro cuerpo y convertida en un objeto. Un pasajero en una caja metálica, viajando por un universo frío e indiferente. Los susurros en la oscuridad nunca se detienen. Simplemente hemos aprendido a no escucharlos. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del abismo. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte a Relatos del Abismo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras pesadillas cósmicas. ¡Hasta la próxima!